Bienvenidos, bienvenidas a Rauco, el programa donde la opinión no tiene filtros. Donde las voces son directas, las ideas son claras y los quiños pueden ocurrir. Ser periodista, usted es bailarina. Cada semana exploramos los temas más interesantes e importantes para la opinión. Generamos análisis y criterios poco censurados. Desde política hasta cultura, pasando por lo local y lo global. Aquí me pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nadie. Prepárate para un viaje junto a nuestro equipo a través de las ideas y las voces que están moldeando nuestro mundo. Esto es Rauco, el programa donde la opinión no tiene filtros. Bienvenidos a Rauco, este programa de opinión pública que se encargará de tocar en esta ocasión la temática de las desapariciones. Un tema que se ha insensibilizado demasiado a nivel social y que también tiene que ver con algo muy delicado, la trata de personas. En esta ocasión, yo, Carlos Quintero, su presentador, estará acompañado de Ismael Puya para realizar el desarrollo de esta temática. Bienvenido, Ismael, para mí es un gusto que me acompañes en la presentación de este programa. Carlos, muy amable, gracias por tu introducción. Bueno, agradecer también al equipo de producción que está haciendo posible el programa del día de hoy. Y sí, bastante interesante la temática que vamos a tocar hoy, Carlos, te comento. Es muy extenso, creo yo que los pocos minutos que tenemos para poder abordar el tema, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. Desde luego, sintetizando al máximo la información y justamente para apelar a la sensibilidad de nuestra audiencia vamos a empezar hablando de las desapariciones más próximas. El día 23 de mayo, por ejemplo, hubieron 3 o 4 alertas de desaparición en la ciudad de Cuenca, algo que es una verdadera locura, y previamente hemos preparado justamente un informe sobre las últimas desapariciones. Justamente allí tenemos el caso de Abigail Suplihuicha, quien desapareció, recordaremos, el 7 de octubre del 2023, después de reunirse con un hombre, ¿sí? Es uno de los casos más sonados aquí en la ciudad, sin duda, que causó mucha controversia. Demasiado, Carlos. Te comento que incluso aquí en la universidad, hace pocas semanas encontramos carteles en el arbolito de filosofía en el que le deseaban un feliz cumpleaños. Creo yo que muy independientemente de la intención del cartel, con lo que estaba escrito deseándole el feliz cumpleaños, era apelar a la humanización de nosotros como estudiantes y sobre todo como seres humanos. Desde luego, algo muy conmovedor, ¿no? Desearle un feliz cumpleaños al cielo, ya que Abigail lamentablemente fue encontrada fallecida. Aquí tenemos, Carlos, otro caso. Este es de José Andrés Vintimilla, quien desapareció el 16 de septiembre del 2023 y estuvo desaparecido durante aproximadamente 38 días. Antes de que su cuerpo fuera encontrado en la laguna de Napale. Me parece que esta laguna está ubicada en Soldados. Sí, regularmente suelen ser muchos de estos desaparecidos, muchas de estas desapariciones suelen ocurrir a nivel ya cuando se encuentran los cuerpos sin vida, lamentablemente. Este es justamente uno de los casos más recientes, es una de las 4 denuncias que hubieron el día 23 de mayo de este año, hace contados días nada más. La señorita Zuleika Anaí Guillén Castro, estudiante todavía, fue vista por última vez en el sector del sindicato de choferes, ¿no? Al norte de la ciudad, y lamentablemente hasta el día de hoy se desconoce completamente su paradero. Es muy lamentable que siga ocurriendo, ¿no? La magnitud del asunto, Carlos, con el que se está manejando actualmente todos estos temas. Aquí tenemos a Villegas Rivas, y me parece que es Ina Alejandra, Piña Villegas, Danielis Lisset, y entre esos algunos casos más, Carlos, te comento que existen dentro de la ciudad. Sin duda, y el hecho de que sea una situación tan próxima no limita a la situación de que también ocurre a nivel nacional, desde luego, ¿no? El índice de desapariciones a nivel nacional es bastante complejo. Recordemos que son personas las que desaparecen, recordemos que son seres humanos y no cifras, ¿no? Ese es un poco lo que
lo que debemos de tener en cuenta. Es muy interesante, que considero yo que deberíamos abordar también las razones por las que se da comúnmente. Hablemos en este caso del grupo que representa más al nivel nacional, que son las damas, porque no nos olvidemos que también en el caso de José Andrés Vintimilla, quien hasta ahora se maneja la hipótesis que fue un ajuste de cuentas. Desde luego, ¿no? Y se insensibiliza mucho la desaparición y la muerte de este joven, ¿no? Aún con todo lo que acarrea. Justamente hemos preparado otro material, queridos amigos, sobre la cantidad de desapariciones por porcentaje en cada una de las provincias. Vamos a ello también. Listo, allí vamos con justamente quién más, ¿no? Guayas, quien lidera la tasa de desapariciones a nivel nacional. Creo que no es de sorprenderse. Aquí tenemos a Pichincha, que tiene el segundo mayor índice de desaparecidos a nivel nacional. Tenemos a Esmeraldas, que tiene 8% de desapariciones. Imagínense que un cuarto, el equivalente a un cuarto de la provincia del Guayas se desaparece. Luego el 15% en Pichincha, 8% en Esmeraldas, son las provincias que más desapariciones reportan a nivel nacional. Luego está Manabí también, Ismael, ¿verdad? Que tiene el 7% de desaparecidos. Encontramos aquí algo que se me hace súper curioso, que en este caso es Cañar. Te das en cuenta que es una ciudad, es algo tan pequeño, representa algo tan pequeño dentro del país, como para poder venir a representar como en este caso el quinto mayor índice de desaparecidos. Imagínate, representa el 6% al nivel nacional. Sin duda, algo muy fuerte, porque uno tendría a lo mejor la percepción de que la provincia del Cañar es relativamente pacífica, pero vemos que entre sombras ocurre esta dura y triste realidad. En esta temática. En efecto, Carlos, y considero yo que es importante abordar esto del tema de la percepción que nosotros llegamos a cumplir con ciertos parámetros. En este caso hablemos de lo que comentabas, de que por el hecho de ser pequeño, por ser una ciudad pequeña, no pueden haber cosas así, pero imagínate, estamos tan cerca del Cañar nosotros actualmente. Desde luego, ¿no? Nos ubicamos en un lugar tan cerca, y ¿quién imaginaría que iba a representar el quinto lugar? Claro, a nivel nacional. Y da la casualidad que las provincias con mayor índice de desapariciones son también en donde se están librando batallas con el crimen organizado, ¿no? Batallas entre bandas de crimen organizado y batallas de la fuerza pública con el crimen organizado, y en donde también se está desarrollando mayor criminalidad, ¿no? Cosa que nos hace inferir que buena parte de las desapariciones pueda suponer al tema de la trata de personas. Creo que es importante, además, Carlos, de abordar sobre el pensamiento y apelar sobre el pensamiento de la gente. Me parece que tenemos preparado un reportaje en el que estamos básicamente nosotros asumiendo, ¿no?, el pensamiento de la gente. Queremos ver qué es lo que opina, así que pedimos a producción, porfa, que nos ayuden con el tema del reportaje, en donde ampliaremos más las cifras de desapariciones y abordaremos el conflicto pues desde una manera global a nivel nacional, ¿no? Desde una perspectiva un poco más ampliada, pero con, desde luego, estadísticas ya a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, más de 2.300 personas desaparecieron en tan solo los primeros 4 meses de 2024. De ellos, casi la cuarta parte sigue bajo esta condición, más de 500, y 107 fueron encontrados muertos. De acuerdo a declaraciones dadas por este cuerpo estatal, la mayoría de desapariciones son voluntarias y ocurren por un complejo entramado de conflictos intrafamiliares e interpersonales, dato que se respalda con las estadísticas en las que la mayor parte de desaparecidos son encontrados. Sin embargo, sería cínico afirmar que este panorama resulta alentador. Entre 2020 y 2024, la cifra de desapariciones diarias se ha quintuplicado. Además, entre 2017 y 2023, la efectividad de la policía para encontrar a las víctimas de este tipo de flagelo disminuyó considerablemente. Tal es la situación que se estima que para finales de este año, la cifra de casos en investigación, es decir, de aquellos que aún no se encuentran localizados, llegue a por lo menos 1.000.
un valor que iría en aumento en los próximos periodos. Según ASFADEC, organización enfocada en dar apoyo a las familias de desaparecidos, una de las principales problemáticas con los casos de desaparición radica en el cambio de magistraturas al frente de cada expediente. Este hecho genera que cada archivo deba ser revisado una y otra vez por distintos fiscales y miembros de la gestión pública, cosa que retrasa muchísimo la tarea de encontrar a las víctimas. La principal diferencia entre los casos de desaparición con relación a los últimos 4 años y periodos anteriores radica en el agente perpetrador que empeora la situación todavía más: el crimen organizado. El impune accionar de estos grupos complica mucho la situación. No olvidemos que no son solamente cifras, sino seres humanos. Terrible, Carlos, terrible lo que nos comentan en el reportaje. Imagínate que al nivel de estadísticas la efectividad de la policía haya disminuido en lo absoluto. Imagínate, o sea, llegar a un punto en el que las mismas autoridades competentes del tema realmente no logren ser eficaces en lo que les compete en este caso. Claro, claro que sí, es lamentable y es triste ver cómo desde el año 2020 se ha quintuplicado la cifra de desapariciones. Y si bien es cierto que una gran mayoría de los casos reportados por desaparecidos reaparecen o son encontrados, pues eso, como lo decía ahí, no es para nada esperanzador, porque el número de desaparecidos que aún se encuentran inlocalizados va creciendo cada año, ¿no? Decía ahí que podría llegar a 1000 casos incluso de desapariciones sin localizar este año, ¿no? En efecto, Carlos, te comento ahora para dar un poco más de datos estadísticos sacados de la misma página del gobierno. Hablemos de un porcentaje total de desaparecidos. En este caso, las mujeres adultas constituyen el 49%, Carlos. Los hombres adultos el 18%, las niñas el 21% y niños el 12%. De cada 3 víctimas menores de edad, 2 son niñas y 1 es varón. Imagínate, Carlos, o sea, ¿de qué estamos hablando realmente actualmente en la ciudad y en el país como tal? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos sometiendo? Veo yo que hay una falta de incluso efectividad por parte del gobierno actualmente. Tú te das en cuenta, realmente estamos metidos en un déjà vu de no saber qué va a suceder mañana. Claro, una total incertidumbre, ¿no? Una total incertidumbre que favorece lamentablemente este caldo de cultivo para que la criminalidad incluso se vaya aprovechando, se vaya apropiando de los civiles. Lamentablemente es un porcentaje alto el que nos das, Ismael, tanto de mujeres cuanto de niñas, niños y adolescentes. Es bastante triste porque buena parte de ellos seguramente acabarán en la trata de personas. Y bueno, previamente habíamos realizado un conversatorio puertas adentro con un especialista, ¿verdad? Sí, a David Tapia le tuvimos presente nosotros aquí en el estudio de Radio Universitaria Cuenca, en el programa de aquí de Rauco. Le tuvimos hace poco tiempo nada más, y nos comentó acerca de esto con un poco más se podría decir con tecnicismos, no mucho más sofisticado, ya que él está muy familiarizado con esto. Conocemos muy bien que él es trabajador social y aparte de eso de profesión abogado. Claro, y él había trabajado en el juzgado familiar, o se mantiene trabajando en el juzgado familiar, había trabajado en el programa de protección de víctimas y de testigos. Entonces tenemos justamente material que compartirles respecto a la experiencia que nos comparte el especialista David Tapia Calle, quien es, como les decíamos, abogado y quien ha trabajado de cerca con este tipo de situaciones. Vamos entonces ahí a escuchar un poquito y luego vamos comentando, a ver, reflexionando en torno a lo que nos dice David, por supuesto, en este material. Hay un denominador muy común que es precisamente lo económico, ¿no? El ofrecimiento de condiciones que vayan a mejorar su situación, su estatus económico, como por ejemplo, primero es el empleo, luego la migración, luego ofrecimientos en cuanto a estudios, ¿sí? En cuanto a viajes, ¿sí? A conocer otros países, y ahí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar un sinnúmero de ejemplos en el cine,
Sí, en el cine hay varias películas en donde precisamente van recreando cómo es la realidad. Muchas veces un viaje en los terminales terrestres, en los aeropuertos, se dan esos procesos de enganche. Y esos procesos de enganche precisamente son para facilitar o bien momentos de placer o bien condiciones laborales para mejorar la economía, entre ellos la migración o el empleo o lo que luego termina en servidumbre, que es uno de los fines del... Bueno, ahí teníamos este extracto que habíamos preparado justamente de David Tapia, quien nos acompañó brevemente en los días anteriores. Y él nos hablaba de que hay casos en el cine y en efecto, por ejemplo, reciente fue la producción de Sonidos de Libertad, ¿no? Esta película independiente que ganó premios incluso y que denunciaba cómo una reina de belleza en la ciudad de Cali se aprovechaba pues de su supuesta agencia de modelaje para enganchar a los niños, niñas, fundamentalmente adolescentes, y meterlos en la trata de personas. Muy triste. Y de hecho David nos comentaba algo. Sí, tras cámaras, de hecho David nos estaba comentando, esto juntando obviamente a la información que ya tenemos y que les estamos presentando, que obviamente él no nos dio nombres, porque él protege bastante este tipo de casos, él no podía hablar acerca de esto abiertamente, dando ni nombres ni datos en específico, pero nos comentó que en una colonia vacacional aquí en Cuenca había una persona, una señora que se acercaba con su perro a las colonias vacacionales y con el perro les atraía a las víctimas. Entonces, claro, mediante esto atraía a los niños, decía que se encariñen con los perros, como nos comentaba él, y mediante esto atraía a las niñas y los secuestraba. Claro, algo lamentable porque es el modo en el que nos comentaba David, tanto en entrevista como detrás de cámara, utilizan, es el medio que utilizan, ese ingenio lo usan justamente para robar en este caso a las víctimas. Tenemos un segundo extracto de David hablando de otras temáticas. En efecto, Carlos. La mujer como tal, dentro de nuestro sistema legal es considerada un grupo de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque estadísticamente, de acuerdo a cifras del INEC, las mujeres son un grupo vulnerable, en riesgo, precisamente por la historia que existe en las sociedades patriarcales. ¿Sí? Vivimos en una sociedad bastante hegemónicamente patriarcal, en donde el poder del hombre es el que predomina en las relaciones sociales y familiares, siendo la mujer y en segundo lugar los niños y los adultos mayores las personas más frágiles de estas relaciones. Ya, sabes, Carlos, aquí también es importante recalcar que las mujeres son un grupo de atención prioritaria, como comenta aquí David en este extracto de la entrevista extensa que tuvimos. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque como él nos comentaba, decía que por lo general la mujer puede ser explotada desde su niñez. Claro. Él nos decía que puede ser, desde un principio leemos, puede ser utilizada para lo que es tráfico de órganos, o en dado caso las adolescentes para trabajo sexual, o en otro caso ya las mujeres adultas para el trabajo de casa. Entonces él, como comentaba, a la mujer prácticamente lo que él nos dijo, que a la mujer no se le veía más como humano, sino más bien como ganado, que era para básicamente la crianza, que en diferentes etapas de su vida les iba a ayudar en diferentes cuestiones del hogar. Desde luego, eso en perspectiva de quienes lamentablemente tienen estas inescrupulosas intenciones de desaparecer a civiles, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Veíamos cómo una persona, un niño, una niña podía estar desde tempranas edades lamentablemente capturada por estas personas, y luego a lo largo de los años incluso llegar a crecer, llegar a edad adulta viviendo de la prostitución. Lamentablemente es una realidad que se vive en el mundo, por así decirlo, underground, en el mundo de la economía sumergida, ¿no? Y claro, es lo que nos decía David, ¿no? Tristemente se explotaba a la mujer y a las niñas, a los niños, cual si fuera ganado, tal cual, ¿no? Literalmente. Y bueno, de hecho nos puntualizó algo más al respecto, entonces vamos ahí, Anthony, con ese dato también para comentarlo. Por un lado. Por otro lado, la mujer está frente
a un alto grado de vulnerabilidad precisamente por los fines por los cuales se puede tratar a una mujer. Por ejemplo, en la explotación o en el delito de trata de personas, la mujer es útil durante todo el proceso y desarrollo, desde que es niña hasta que es adulta mayor. Por ejemplo, desde que es niña en el tema de la pornografía infantil, Claro. cuando es joven en el tema de la explotación sexual, cuando es adulta en el tema laboral y cuando es adulta mayor en el tema doméstico. Justamente allí escuchábamos el testimonio de lo que acabábamos de hablar, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, en gran medida esta es una realidad a la que pues las víctimas que no son encontradas pues tienen que ajustarse, ¿no? Ismael, es una realidad bastante fuerte la que... Verdaderamente, creo que esto es, ¿cómo te explico? Es inhumano, ¿no? Es inhumano, se podría llamarle así, ya que, imagínate, separarse de tu familia. En lo particular, Carlos, yo no me imagino lejos de mi familia, te voy a comentar. Yo no me imagino lejos de mi familia, ni mucho menos estarme criando en otro hogar, o tal vez no me asumo, no puedo yo tener un estado de percepción de cómo se sentirán las víctimas de eso, porque hay casos realmente, Carlos. He leído incluso en revistas oficiales de ciertas, ¿cómo te explico? De ciertas fuentes, ¿no? Que son realmente confiables, que al nivel mundial incluso representan algo, o sea... Hay gente que se vuelve a encontrar con su mamá, con su papá, después de bastantes años, ya de manera adulta, Carlos. Hay gente, en cambio, que por otro lado, de manera inalcanzable, siguen buscándole a estas personas. Desde luego, ¿no? Y por ahí comentábamos justamente tras cámaras del caso, ¿no? De esta señora tan cruel que había querido vender a su hijo. Tú tenías, ¿no? Imagínate, Carlos, que por $420 le publica a su hija. Es un caso de allá de Quito, te comento. Por $420 le coge y le publica a su hija. Y el momento en el que tiene que rendir ya ante un fiscal, ante un juez, su versión, dice que no tenía plata para criarla, hermano. O sea, imagínate de qué estamos hablando, de esa falta de humanismo, hermano, de esa falta de sensibilidad, común, ¿no? Hermano. Imagínate. Es lo más básico. ¿Cómo voy a...? O sea, no tengo dinero, entonces le pongo a la venta a mi hija. O sea... Y en algunas partes del mundo todavía se da. Desde luego, por ejemplo en África es muy común el tema de la venta, los mercados públicos en donde se venden niños, ¿no? Es algo bastante dantesco. Justamente Michelle Matute, nuestra compañera, había preparado una entrevista con la líder de ASFADET, Lidia Rueda. Esta organización fue fundada en el año 2012. Y se dedica a dar acompañamiento a las víctimas, a las familias, a las víctimas secundarias, llamémosle así, de este tipo de conflictos, ¿no? Vamos entonces con la entrevista, Carlos. Vamos con la entrevista, sí, ahorita el equipo de producción. ASFADET nace a raíz de la desaparición de la joven colombiana Carolina Garzón, estudiante universitaria de Bogotá, que vino de paso acá a Ecuador, Quito. Y ella desapareció un día 28 de abril del año 2012, siendo su padre, que llega en mayo a buscar a su hija, y es el que se pone al frente del Palacio Carondelet, pidiéndole al presidente Rafael Correa, que gobernaba en ese entonces, que le diga dónde está su hija Carolina. Simplemente, bueno, todos los gobernantes dicen lo mismo, no la hemos desaparecido, entonces, y bueno, yo no sé por qué me reclaman, ¿no? Es decir, no les gusta cuando se afectan los derechos humanos de una persona, pues que a los gobernantes se les reclame nada. De esta manera surge ASFADET con el objetivo de exigir justicia para el caso de los desaparecidos, que haya investigación rápida y que se llegue a determinar la verdad de qué pasó con las personas desaparecidas. No solamente llevamos o difundimos casos de ecuatorianos, sino también de extranjeros desaparecidos en Ecuador. Entonces, es una labor súper grande, ¿no? Sería la estrategia que ustedes tienen para localizar a esta persona desaparecida, que se encuentra desaparecida? Primero es la confianza del familiar. Bueno, si el familiar no tiene confianza en algo o en alguien, es difícil, porque los familiares de un ser querido desaparecido, lo primero que es que han perdido la confianza en el propio Estado. Dicen, el fiscal no hace nada, el investigador no hace nada, la DINASEC no hace nada, la fiscalía no hace nada,
Pero el Ministerio del Interior tampoco hace nada, pese que ahora ya hay una dirección de desapariciones del Ministerio del Interior, pero que todavía no logra cuajar en nada. ¿Y por qué no logra cuajar en nada? Porque hay casos para ellos mucho más importantes que son de dominio público, como la corrupción, y por esa razón nuestros casos están en completa impunidad. ¿Qué desafíos ha tenido usted como, bueno, como asociación, ¿no? ¿Qué desafíos han tenido? O sea, también consejos a la ciudadanía. De escopolamina es cuando utilizan estos sistemas de los papeles de la dirección, ¿no? Otra también se da en las discotecas o cuando uno va a tomar un lugar, a veces es muy rápido tener cuidado de la gente extraña que se sienta alrededor de uno. De preferencia casi si no andar solos, ¿no? Pero si alguien nos ofrece alguna bebida, algo, entonces hay que evitar. Todas esas cosas uno puede evitar, pero a pesar de evitar todo, se da, lo único que uno puede decirle al familiar que ponga la denuncia enseguida, que llame al ECU 911 para que le oriente dónde trasladarse, ser lo más claro en la información de dónde vive la persona, para que de allí le puedan orientar, porque si la persona no lo dice bien, pueden tenerle a uno un día, 2 días perdiendo el tiempo, ¿no? Y bueno, ahí teníamos los testimonios de Lidia Rueda, quien desde el año 2012 lleva ya 12 años combatiendo contra la insensibilidad estatal, porque parece incoherente, pero así sucede. El Estado poco o nada hace para poder gestionar este tipo de desapariciones. Una vez que ya no los encuentran, pues dan por perdido el caso, lo archivan y lamentablemente dejan a las familias con esa incertidumbre, ¿no? Y es triste, Carlos, ¿sabes por qué? Porque no reciben apoyo del gobierno. Este tipo no entidad, porque no es una entidad lo que tiene ella, sino una fundación, se podría decir, en la que apoya a las familias. Aquí Lidia nos daba consejos de cómo tenemos que, al momento de que desaparecen, cómo hay que proceder, cuál es el protocolo que se debería seguir para poder tener un poco de efectividad, al menos por parte de nosotros, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer en los primeros momentos. Pero como te digo, sin embargo, se me hace obsoleto la manera y la importancia que le da el gobierno. Imagínate que no le para bola. O sea, claro, ¿no? De la manera más tradicional, no le para bola el gobierno. Y eso justamente hoy día en la mañana veías una queja de algunos grupos sociales en los que decía que incluso hasta un mismo alcalde, oye, se maneja con tanta seguridad dentro de la ciudad. O sea, imagínate hace poco también de lo que matan a un médico, o sea, hay gente que realmente, verdaderamente aposta a la ciudad, entonces, e incluso al país, como por ejemplo en este caso El caso de Lidia, claro, con su organización civil, ¿no? Ella con ninguna responsabilidad estatal, sino con un criterio de deber moral lo hace, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que el Estado, que debe de ser el encargado de ejecutar todo lo necesario para el cuidado de su población, no lo haga. Y bueno, ya para finalizar nuestro segmento, nuestro programa del día de hoy, vamos a dar paso a los testimonios preparados por nuestra compañera Dayanara Fernández, quien le preguntó a la ciudadanía, ¿cómo te sientes, no? ¿Te sientes seguro en la ciudad de Cuenca? ¿No te sientes seguro? Coméntanos un poco. Vamos justamente con qué es lo que nos dijo la ciudadanía. Hola, nos encontramos en la universidad para preguntarle a los estudiantes si se sienten seguros de vivir en la ciudad de Cuenca, ya que han habido demasiados casos de desaparición. En realidad no, porque, bueno, hemos podido ver que han pasado varios casos, incluso aquí mismo dentro de la universidad, el caso conocido de Abigail, lo cual el Estado fue inoperante, no hizo nada en realidad. Pues las condenas son un chiste dentro de la ciudad y dentro del país como tal. Entonces realmente no, yo creo que todas las personas vivimos con esa inseguridad y la situación del país pues también que todo que no here. La verdad que sí, o sea, es verdad, me he enterado de tantos casos, chicas de la universidad mismo, pero es como que nadie de mi círculo social o entorno cercano ha sufrido de eso. Así que es como, donde veo como una realidad alejada. La verdad no, porque estoy muy descontento yo antes de venir a vivir aquí, la ciudad de Cuenca yo la conocía como muy segura,
pero ahora han habido puros robos, secuestros que ya no me parece tan... Siento que no solo en Cuenca, sino a nivel del país, este es un problema que ha venido incrementando y bueno, sí da un poco de miedo en realidad. Cuenca, antes era una seguridad considerada un poco más segura, no se escuchaban tantos casos ni de violencia, ni asesinatos, secuestros, y ahora es algo que nos compete también y claro, hay que tomar medidas porque si es que te puedo dar mi opinión personal, siento que confiar en un gobierno no es nada en realidad. Yo no me siento segura de vivir en la ciudad de Cuenca. Me parece que en los barrios de Cuenca están demasiado inseguros, que el alcalde no hace nada por la ciudad y me gustaría que cambie. Creo que en muchas ocasiones depende de la zona donde vivamos. Por ejemplo, yo vivo en lo que es la parte rural de la ciudad, entonces por allá no es mucho que se escuche de este tipo de cosas, pero sin embargo cuando uno viene a la ciudad tiene que tener mucho cuidado. La verdad no me he sentido cómoda porque yo vivo lejos y hay los horarios, como por ejemplo hoy salgo en eso de las 9 de la noche, tomar el bus y quedarnos en la parada y caminar cierto trayecto hasta mi casa. A veces voy con una amiga que se queda en casa también. Y aparte también yo tengo a mi hermano, pero mi hermano no es como que esté mucho conmigo, entonces sí siento un cierto grado de inseguridad al andar en Cuenca en las noches y sola. Carlos, es impresionante escuchar los testimonios. Todas coinciden, se podría decir, excepto uno, que me llamó bastante la atención, te comento, sí, que dice que se siente seguro porque a él no le ha pasado eso. Entonces, eso me llama la atención y es como que, o sea, ¿es necesario realmente que te suceda algo para poder ser un poco más humano? Desde luego, y llama la atención y de cierto modo refleja, ¿no?, cuál es la sensibilidad, ¿no?, que tenemos a nivel social. Si no me sucede, si no lo vivo personalmente, si no lo vivo de terceras personas que son cercanas a mí, entonces probablemente no le voy a dar la importancia que merece. Y recordemos, son seres humanos los que han desaparecido, son seres humanos los que se han perdido, llevan años algunos de ellos, los veíamos en el reportaje, 11 años, 20 años, es algo dantesco, desaparecidos, y realmente da mucho que pensar, sobre todo por lo que está implícito, el crimen organizado que busca lamentablemente, por así decirlo, presas de las que aprovecharse, el Estado ineficiente que una vez que agota, entre comillas, todos sus recursos, ya no hace nada más y deja a su suerte a los familiares y a las víctimas. Y ya por último, lamentablemente, el rol que cumplimos como sociedad, que tristemente se encuentra completamente en la insensibilidad, ¿no? En efecto, y esto se prolonga y se hace cada vez más extensivo. Bien. En efecto, Carlos, te comento que el tiempo nos comió vivos el día de hoy. Realmente creo que es algo extenso de lo que tenemos que hablar. Es un sinnúmero de cuestiones que se han presentado actualmente en el país, pero lamentablemente el tiempo no nos dio. Igual, sin embargo, se ha borrado, creo que al menos un poco interesante, lo más importante, al menos se ha tocado de algo que todavía, para que se den cuenta incluso en la misma ciudadanía, que se tiene voz acerca de algunos casos, todavía se han tocado. Y pues bueno, Carlos, para cerrar este programa me gustaría también agradecerte a ti, primero, por estar presente aquí, por ser parte de, agradecer a la producción que están dándonos la oportunidad de poder desarrollar este programa. Carlos, ¿algo más que nos quieras aportar? No, nada más, simplemente agradecer también, gracias Ismael por colaborar con la moderación de este programa y sobre todo gracias a ustedes que han tenido la oportunidad de vernos y que desde luego tienen la cuestión de iniciar con la sensibilización en este tipo de casos. Este fue la primera emisión de Rauco, el programa de opinión pública en donde las opiniones no tienen filtro. Soy Carlos Quintero y con Ismael Puya presentamos la temática desapariciones, trata de blancos e insensibilidad social. Hasta luego. Y eso fue todo por el programa de esta semana. No te olvides de reaccionar y seguirnos en las redes de la Cuenca Radio Universitaria. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Rauco, el programa donde la opinión no tiene filtros.